Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al general de brigada retirado, veterano de guerra de Malvinas, Mauricio Fernández Funes. ¿Cómo estás, Mauricio? Te doy la bienvenida. Matías, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gustazo enorme poder charlar de Malvinas y te agradezco y destaco ese trabajo malvinero que hacen ustedes tan importante, porque fíjate, ha pasado la vida, casi 40 años, así que si ustedes que ya son y todavía son jóvenes, no tuvieran esta vocación por seguir divulgando, los chiquillos que vuelven atrás en esta Argentina tan afecta a dejar de lado la historia, digo, nuestra historia nacional, bueno, estaremos perdidos. Así que muchas gracias por la invitación y por este trabajo enorme que hacen ustedes. No, por favor, el agradecido soy yo, y como siempre digo, estos tipos así de entrevistas siempre quedan a la posterioridad, más que nada para que los jóvenes, más chicos que yo todavía, eh, tengan una idea de lo que realmente pasó, porque ya sé esto que ya pasó prácticamente hace 40 años, el año que viene, y lo que se escucha en mayor parte es la famosa desmalvinización y hay que hacerle frente a eso. Sí, en este sentido te diré que los primeros años fueron terribles, porque había, por un lado, la decisión de dejar Malvinas a un costado como si fuera de otro. Casi te diría que era de nadie. El gobierno primero, el gobierno de ese momento, pero también había una frustración tan importante en la sociedad que había llevado esta guerra con un apoyo inicial extraordinario, porque ese 2 de abril, ¿Sí? yo creo que todos los que ya teníamos edad de saber dónde estábamos, podríamos referir exactamente las coordenadas donde nos encontrábamos. Y también creo que si uno tratara de contar el número de gente que no estaba de acuerdo, que no había participado de la alegría, o no participaba en ese momento de la alegría, eh, era mínimo. Nosotros, es decir, nosotros, más grandes, más chicos, habíamos pertenecido todos a generaciones donde había una fuerte presencia de Malvinas en la idea y en la clarísima convicción que eran argentinas. Con lo cual ese 2 de abril fue una algarabía extraordinaria en todo el pueblo. Y bueno, las notas periodísticas y los recursos técnicos muestran, grabaciones, la televisión, donde esto se hacía evidente. Inmediatamente después del 14 de junio, antes del proceso de desmalvinización que tuvo una fuerza importante porque fue metódica y sistemática, o metódico y sistemático el esfuerzo, hubo una desazón y una tristeza también importantes, con lo cual esos primeros años fueron bravísimos. Muy duro. Cualquiera de mi edad puede tener memoria de, en aquel momento no hablábamos tanto de veteranos de guerra, sino excombatientes, ver ex soldados vestidos a, a la mitad de particular o de paisano con una campera militar pidiendo en la avenida 9 de Julio. Esta era una imagen tremenda, tremenda. Y acá es importante hablar de la contención, que sí tuvimos los militares profesionales y que no tuvieron los soldados en esos primeros años. Afortunadamente después empezó a entenderse mucho mejor de qué se trataba. Primero el Estado, cuando revisa todo lo actuado y empieza a definir nuevos criterios para mirar la misma guerra que había dejado de lado. Ahí aparecen las pensiones honoríficas, hay un esfuerzo sistémico también por llegar a todos aquellos que habían participado de la guerra en distintas circunstancias y condiciones, pero donde en
empezó a definirse el concepto de veterano de guerra, excombatiente veterano de guerra. Y ahí comenzó un esfuerzo, insistimos, sistemático de acompañamiento y apoyo a los veteranos. Pero ese camino fue largo. ¿Qué fue? Diría que ¿Mediados de los 90 más o menos? sí, más o menos mediados 90. Ahí salen las primeras leyes, para encontrar que en los últimos años ha habido, hacemos un recuento rápido y a vuelo de pájaro estos 40 años, pero cierto es que estos últimos años no solo ese trabajo tuvo una fortaleza que hoy puede verificarse, sino que también cambió sensiblemente la mirada de la sociedad sobre esa guerra, a tal punto que hoy pareciera muy claro y cierto de que se trató de una gesta, más allá del resultado militar, Exacto. más allá de los errores estratégicos y políticos, y pueden haber todavía algunas voces disonantes. Pero cierto es que hoy hay un claro y definido consenso de la sociedad argentina de resguardar Malvinas en concepto de gesta. Y esto es buenísimo. Yo confieso que yo no había hablado mucho de Malvinas durante años, Ujú. y hace 5 o 6 años, cuando tomé la responsabilidad de una posición en una fundación que estábamos en ese momento armando a instancias de un amigo mío, empresario, que fue el gestor, el inspirador de esta fundación, Fundación Criteria, Ujú. tomamos un segmento muy importante para nosotros, que tenemos eh, la tarea de trabajar con segmentos vulnerables. Entendimos que teníamos a mano los veteranos de guerra como un espacio a acompañar. Y dentro de ellos, y diferenciados, familiares de caídos, de nuestros héroes muertos que todavía están de guardia en Malvinas, en las islas y en el mar, eh, caso el crucero General Belgrano. Decía, a través de la fundación nos involucramos en la temática de veteranos y de familiares, y ahí empecé a entender cuánta necesidad hay todavía de seguir trabajando todos los días en la divulgación de Malvinas como gesta. Así que sí, creo que los primeros años fueron muy duros. Ujú. Hoy está mucho más amable la forma de mirar Malvinas, porque hay una generación que entiende ya con gran comprensión que no hubo antes. Sí, sí, Un cambio fundamental. sí, sin dudas, sin dudas. De hecho, hay ahora un grupo de jóvenes por Malvinas Ujú. que han sido, diría, liderados y entusiasmados por veteranos. También otra cosa que explica el cambio de la mirada, es que aquellos jóvenes, 18, 20 años, hablo ya de los soldados, no tanto de nosotros que éramos profesionales, Sí. aceptaron en el desconcierto inicial que fueran hasta llamados los chicos de la guerra. Hoy son padres y abuelos y no tienen ningún interés en dejar de ser vistos como lo que se pretenden. Uy. Hombres cabales, que la circunstancia los llevó a una situación extraordinaria y se comportaron como se tiene que comportar el hombre argentino. A mí me gusta decir que el soldado argentino en Malvinas es exactamente igual, con el mismo promedio de coraje, de valor, del soldado de la independencia, de la Organización Nacional y de tantas circunstancias eh, tan dramáticas e Sí. importantes de nuestra historia nacional. Algunas muy gloriosas y otras no tanto. Y bueno, ahí estamos. Ahí Pero bueno, estamos. es como dijiste, es fundamental que se empiece a ver de otra manera.
Porque yo, sí. por ejemplo, cuando empecé a interiorizarme por el tema hace unos cuantos años atrás, y como todo chico, lo primero que escuchaba que era el frío, el hambre, los oficiales esto, los oficiales aquello, estaqueo, y yo dije, no puede ser realmente todo el tiempo así. Y cuando uno se empieza a interiorizar y empieza a tener trato directo con el veterano, le cambia el panorama completamente. Sí, fíjate, bueno, esos son datos que objetivamente pueden dar un matiz a todas esas afirmaciones. El porcentaje de muertes en términos militares se llaman bajas de combate, por muerte o por heridas. De muertes nomás, el porcentaje de bajas de oficiales y suboficiales en Malvinas es más alto que el promedio de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Yo estoy en el caso de la compañía de comando 602, de la que tuve la oportunidad de participar. Nosotros tuvimos 5 hombres muertos, aparte de los heridos. 5 lo estoy contando también a Ramón Acosta, que si viene de la Gendarmería, murió combatiendo al lado nuestro Exacto. en la noche del 10 de junio. Así que estas cosas son evidentes. Si alguien las dice o las desdice, digo, si las dice de otra manera o las desdice, está faltando la verdad. Así que, por un lado, y no quisiera hablar de solo una compañía de comandos, es una organización profesional, son chiquitas, pero tienen todavía más entrenamiento que las fuerzas convencionales. Pero hablo del soldado común, Sí. el de la trinchera, el que soportó el, el frío, todo lo que conocemos. El Eso sí, el frío, cañonero, el sí. hambre, pero no, guapísimo. El Ujú. soldado argentino fue y es un hombre valiente. Bueno, Y por si en algo, sí. alguna otra generación, pero es que si no nos estaríamos pegando un tiro en el pie. Y por Pensar algo que los también argentinos no fueron, somos sí. Por algo fueron, ¿eh? por algo fueron reconocidos por los propios británicos. Ni hablar, ni hablar. Pero ahora, estos últimos años, hemos conocido al soldado de infantería en la trinchera. Infantería, caballería, digo, soldado en primera línea, Sí. las armas, los comunicantes, Ujú. el soldado ahí en el combate, llegando al combate cuerpo a cuerpo. Ujú. Y antes hablamos de los pilotos. Los pilotos, pero, eso sí, de entrada, no hubo manera de esconderlo, porque las fragatas hundidas Están a la estaban a vista. la estaban a la vista del planeta, a Sí. pesar de que mucho se mantuvo en términos de reserva militar y alta política. Ujú. Pero es evidente que esos soldados, hablo del oficial Sí. piloto de avión que estaba en el cockpit esperando la orden de salida, y cuando despegaba sabía que en minutos, en un par de horas, cruzaba el punto de no retorno, y el tipo seguramente iba apretando los dientes, pasándole la vida en segundos, Ujú. rezando, Sí, porque sí. era la manera de no querer volver atrás. Digo, eh, eso es otro dato, ¿eh? El Sí, sí. grado de la manifestación de vida interior que se da en situaciones tan dramáticamente complejas, es lindísimo. Y es lo único que te sostiene. Y el amigo que está al lado, el que no le puede fallar. Entiendo. Pero decía, bien lo estás refiriendo, Matías. Primero los pilotos. Los pilotos de la Fuerza Aérea fueron una cosa, son el elogio al valor y a la gloria. Esos pilotos argentinos. Y Ujú. después ahora hemos visto estos últimos años el soldado jovencito, 18, 20 años, 21 años, combatiendo con sus sargentos, su cabo y su teniente en las trincheras, en esos combates finales entre el 10 y el 14 que Infernal. fueron tremendos. Y, Ujú. ahora se conoce eh, qué se hizo, quiénes lo hicieron. Es muy lindo en medio del dolor de los que todavía están allá, en medio del dolor de todos los que han partido, Ujú. porque a los 649 hay que sumarles los muertos de la posguerra, 400, 500 suicidios que Sí. están debidamente documentados, no estamos Ujú. macaneando. Así que fíjate cuánto hay de sangre y de valor
Sí, de heroísmos, de patria, entre otras cosas. Entonces, es muy lindo poder charlarlo, y llega a los colegios, llega a la gente, a los jóvenes y llega a la gente más grande también. es así. Esto es Malvinas, Y se esto vive. es Malvinas. Mm. Pero bueno, Y ahora para ir arrancando un poquito más en lo que es propiamente hacia vos, me gustaría que nos cuentes en dónde naciste y cómo nació tu vocación militar. yo soy tercera o cuarta generación de cordobeses. Ujú. Mis padres, por eh, parte de padre y de madre, cordobeses, también es una familia, eh, son familias de cierto regambre en Córdoba, así que eso, ¿dónde nací? Y aparte una pequeña circunstancia, mi abuelo militares, así que por ahí viene también la definición de mi vida profesional, Sí. pero no tanto, porque tengo un hermano gemelo, que Ah, cuando estábamos en el secundario, él decía que iba a ser militar y yo iba a ser abogado. Mi abuelo materno era un abogado de nota en Córdoba, la cátedra de Derecho Comercial de la universidad lleva su nombre, eh, Mauricio Yarol. Yo iba a ser abogado. En el último segundo, un mes antes de terminar el secundario, él partió a la universidad y yo al colegio militar. Hicimos un enroque. es el Así que, Roque. sí, ahí mi vida. Y te decía, tercera generación militar, y entonces así, así llegó. Pero eh, las cosas, creo que Tata Dios las va definiendo, poniendo Ujú. al lado de nuestras inclinaciones, su modo de decirnos por dónde va el camino. Y Exacto. ahí terminé siendo yo militar. Y Y, bueno, cosa que al, eh, al final del día puedo alegrarme y decir que ha sido lindo. ujú. Porque te aseguro que si hay alguien que no quiere la guerra, Es el son los propio militares, militar, que son obvio. los primeros que la Ujú, sufren. ujú, Pero bueno, he tenido la oportunidad de- de vivir tantísimos años, porque es más que una profesión, no es un alarde, al contrario, ujú. es una declaración de principios. La carrera militar, si vale, lo de carrera, es, es claramente un modo de hacer la vida, eh, mucho de servicio, y esto cuando se entiende es muy grato, hace bien servir a otros. Siempre habrá alguien que te dé una mano si vos tenés clarísimo que la tenés que dar antes. Así Ujú. que han sido años muy felices. Y los tenientes, los primeros años, mira, capitán, y así vas creciendo. Y en algún momento te das cuenta que hiciste la vida Y sí. y bueno, sí, esta es no te digo mi historia militar, pero sí, Ujú. mi camino, por dónde, cómo se inició, por qué Bien. y por dónde. Sí. ¿Y en qué año te egresaste del colegio militar? Nosotros somos promoción 102 del Colegio Militar, Ah, egresados en 1971. Estamos cumpliendo 50 años ahora. 50 años ahora, Fíjate, sí. Justo, mira. 50 años. Es un pequeño tiempo, una vida, ¿no? ¿Y Entonces, qué arma elegiste? de, de caballería, Caballería. caballería. Y bueno, me hice comando un poco contra la norma de la caballería, no digo la norma, pero en la caballería, eh, en aquellos tiempos, yo te digo, yo soy de la camada del año 75, de los Ujú. comandos. Los, ya cuando empezaron a hacer cursos muy formales,
con procedimientos totalmente probados en distintas guerras. En la década del 70 no solo estaban los norteamericanos en Vietnam, Sí. habían estado los franceses en Argelia, antes en Ujú. China, así que este tema de las fuerzas especiales tipo comandos estaba muy, muy aceitado. Y las limitaciones también para entrenamiento eran otras. Allá entrenados permanentemente con misión de guerra, con campos de prisioneros que al poco tiempo empezaron a mirarse con cierto recelo y en algún momento se limitaron. Bueno, fue creciendo el mundo hacia otras peculiaridades y necesidades y exigencias. Pero en aquellos años los cursos de entrenamiento eran realmente difíciles. Es más, no te digo que era frecuente, pero de hecho pasaba que en algún curso de entrenamiento, antes de entregar la boina y los brevets, hubiera que acompañar con enorme dolor alguna muerte o Mira. heridos. Ujú. Pero era otro mundo, era otro mundo. Nunca se me ocurre pensar que era mejor. Era bien distinto, Sí. pero era ese el mundo donde se entrenaba y así llegó Malvinas, que nos obligó a un cambio de frente importantísimo, Ujú. digo en términos de entrenamiento, y fue también una experiencia única. Así me hice comando, año 75, más ¿Cuánto que dura nada te el contaba, curso? en caballería no era muy frecuente, pero me entusiasmó mucho en ese momento la posibilidad de participar un poco más de cerca en ese Ujú. mundo tan complejo. Y en términos militares era una manera de, de vivir la profesión con algo más de intensidad. Quiero decirlo con todo cuidado Sí, para que sí. no parezca esto jamás como un alarde, ni muchísimo menos. Me Entiendo. preguntaste cómo llegué. Ujú. Yo creo que unos años después, a lo mejor, hubiera muerto por hacer otro tipo de cursos, Ujú. eh, digo, de intención, decía muerto en sentido Sí, figurado, de morirse por de hacer ganas, otro tipo sí. de entrenamiento, pero en aquella época era muy grato pensar de que uno podía tener ese tipo de entrenamiento más fuerte que las Entiendo. tropas convencionales. ¿Sí? ¿Tuviste algún compañero de curso de comando que después tuviste en la guerra junto con él? Bueno, lo nuestro fue un caso, te voy a decir, hasta gratificante. Nosotros fuimos a la guerra, la segunda compañía de comandos, la 602, Ujú. se armó con el mayor Rico, Sí. junto con el mayor León, León era ayudante, eran compañeros entre ellos, Ujú. y León era el ayudante del jefe de Estado Mayor del Ejército, que fue Bien. el que le llevó la idea completa que entre los dos, entre Rico y León, habían concebido, frente a la evidencia de que ya los británicos estaban a punto de hacer pie en las islas y se necesitaban otras organizaciones, y así apareció la segunda compañía de comandos. ¿Quién era el general Vaquero era? El general Vaquero era el jefe Ah, de Estado Mayor, y el mayor León era el el ayudante. ayudante. Bueno, hay mucha bibliografía, veo que vos has leído mucho, Matías, y, y así se armó con una listita quienes están disponibles, tanto es así que los tres que salimos de la Escuela Militar de Montaña estábamos en una posición que no éramos elegibles, porque todas las tropas que estaban sobre la cordillera Sí. no eran elegibles porque no se podía desarmar el frente que, que había que sostener frente a cualquier otra posibilidad En con Chile. nuestros hermanos vecinos, frente a estas circunstancias tan definidas, haciendo la guerra enfrente. Con lo cual Ujú. fue así con nombre y apellido. Y a tu pregunta, Sí. terminamos juntos en la misma organización, la compañía 602 tenía unos 45 hombres, Sí. bueno, puedo dar nombres, Andrés Ferrero, Bersesi, Lauría, Enrique Rivas, Pancho Maqueda, es decir, Los habíamos conocías. crecido,
habíamos crecido juntos, Ujú. habíamos entrenado juntos en los cursos de comando, así que esto era una alegría, si se quiere, en medio del drama y de los miedos de la Ujú. guerra, era algo que te podía permitir sonreír en alguna pausa de fuego. Entonces, sí, fue una situación excepcional. Entiendo. Eh, También digo, esta intimidad que nosotros teníamos de tantísimos años, en muchos casos la habían logrado sus tenientes, los tenientes con sus cabos y sus soldados, Ujú. en Sí, meses de entrenamiento, donde el soldado miraba a su sargento y a su subteniente, el teniente ya o a su sabía. capitán, y se sentía muy, muy contenido. Ujú. Esto es, la relación mando-obediencia es de enorme significación. Y la refiero porque para el caso nuestro, esta relación se daba entre amigos íntimos. Ujú. Ferrero, que era jefe de una de las secciones de asalto donde yo me sumé después, tenía que impartir órdenes y nos las impartía a nosotros, que éramos capitanes también, y, y nosotros no podíamos tener el menor segundo, no, ¿qué segundo? Un nanosegundo de duda. Ujú. Así que sí, fue muy, muy, muy bueno en medio de lo feo que es la guerra o las Sí, guerras, poder hacerla o vivirla de esta manera, ¿no? te entiendo. Eh, es realmente muy, muy bueno, fuerte. ¿Y a vos cuándo te llegó la notificación? Nosotros ya estábamos, la segunda compañía se formó cerca de avanzado mayo, yo creo que Sí. era por el 20. Nos llegó un mensaje cifrado a Bariloche, Ujú. donde el oficial de claves era casualmente Andrés Ferrero. Estábamos en su casa, yo era soltero en esa época. Sí. Eso es otra cosa que hace una diferencia extraordinaria. Cómo vivir la Ujú. guerra cuando vos te vas despidiéndote de tus hermanos, de tus amigos, cuando tenés que despedirte de tu mujer y ¿Y tus hijos? los chicos, Sí. hijos, que normalmente en esa época pensaba que todos los hijos eran niñitos, Ujú. niños o bebés. Sí. Así que yo fui soltero con una posibilidad de tener, no digo tranquilidad y quietud de espíritu, pero sí mucho más, Un peso menos encima. sí, tal cual. Y lo acompañé hasta la oficina de él, donde estaban las claves, y cuando empezamos el cifrado, empieza a leerse, Ujú. encontramos que eran nuestros números de identificación militar. Creo que el primero que salió fue él, después yo, y el tercero. eh, Esto fue a las 2 3 de la tarde. A las 8 de la noche de ese mismo día, Sí. estábamos tomando un avión de aerolíneas en el aeropuerto de Bariloche, vestidos de combate Sí. y, y con todo el equipamiento, armamento. Perdón, los fusiles subieron con nosotros y la munición quedó La bodega. con el piloto. No, con el Ah, piloto ni con el siquiera. piloto. Ah, mira. Las mochilas iban con nosotros. Y un Sí. pequeño detalle, has visto seguramente, no sé si estás grabando esto y tenés audiencia. Bueno, muchos de ellos, todos nosotros hemos visto esos videitos donde están las tropas americanas entrando al aeropuerto y empiezan a aplaudir. Sí. Eh, Puedo guardar memoria con absoluta fidelidad Ujú. de la alegría y los aplausos de los argentinos cuando entrábamos a la cabina del avión, vestidos de combate. De esa misma Mientras manera. nuestros compañeros, camaradas argentinos, Ujú. soldados, oficiales, ya estaban en Malvinas. Así que esta es la historia de Argentina. Sí. Qué lindo que a 40 años la estemos recreando juntos. Vos Ujú. con tu vocación de divulgar y difundir, y yo acá contando recuerdos. Exacto. Sí. Recuerdos que para tenerlos más o menos intactos hay que cuidarlos. Ujú. Yo te decía que he hablado muy poco hasta acá, eh, pero después me convencí que si no hablábamos nosotros, ¿por qué
pretender que hablen ustedes. Ujú. Entiendo. ¿No? Buen punto. Sí, sí, esto Y, es. y el avión de aerolíneas, ¿a dónde lo lleva A las ustedes? aerolíneas, en un vuelo de 2 horas estábamos en Buenos Aires. Sí. Ahí quedamos, eh, yo estaba en casa de un hermano mío, nos acercamos los tres, Ujú. eh, y a la mañana siguiente, a primera hora, ya estábamos en Campo de Mayo, en la Escuela de Infantería, donde se hizo el proceso de reunión. Perdón, cuando salimos de Bariloche, nosotros no sabíamos si íbamos a Buenos Aires a entrenar gente nosotros, si íbamos a recibir algún tipo de entrenamiento, Ah, si íbamos a cruzar, porque de hecho pasó que unos días después, o una semana después, se armó con el mismo proceso una tercera compañía de comando, la 603, que nunca pudo saltar a las islas. Así bien. que nosotros no sabíamos en ese momento ¿Qué iba a pasar? si, claro, si íbamos nosotros a entrenar a otros, si nos iban a cruzar. Bueno, 48 horas después estábamos desembarcando en Puerto Argentino, después de un intento frustrado el día previo por meteorología y por un tema de alerta en el espacio aéreo. Ya no Sí. teníamos prácticamente, y el vuelo era complicado porque el Hércules tenía que desplazarse a ras del agua para evitar los Los radares, radares. y los misiles, ¿no? Así que, sí, 2 días después estamos, y llegamos cuando prácticamente estaba cayendo Darwin, Goose Green, ¿El 29 de mayo? sobre San Carlos. Yo creo que fue el día El anterior, llegamos 28. Ah, nosotros, 27, 28, ah, no guardo la memoria exacta. sí. Y al día siguiente, 29, 30, 31, estaban saliendo las tres patrullas, las tres secciones de asalto, estaban saliendo y las tres entraron en combate en las horas siguientes. Bien. Sí, Antes de adelantarnos, que tengo un par de preguntas, me gustaría que nos cuentes cómo estaba conformada la compañía 602. y las compañías tienen secciones de asalto, son compañías chiquitas. Una Sí, compañía de infantería tiene el orden de 150, 170 hombres. El comando tiene 40, 45 hombres. Eran tres secciones de asalto. Matías, no sé si Matías se congeló un cachitín, no sé si sí, sí, ahora me escuchás. ahora te escucho bien. Sí, te decía, la compañía de la 602 tenía unos Ujú. 40. Dice acá que mi conexión es inestable, así que puedo ser yo. Eh, Tres secciones de asalto de unos 10 hombres cada Sí, una pequeña plana mayor, donde yo crucé. Ahí hay un jefe, que era el mayor Rico, sí. eh, el segundo jefe, capitán Villarruel, y después éramos 3, 4 capitanes más en la plana mayor. Creo recordar que el S1, que es el de personal, era el capitán Ranieri, que médico, pero un tipo muy fuerte como comando. Ujú. El S2, el de inteligencia, crucé yo como oficial de inteligencia, que al llegar a las islas ya supimos que prácticamente no tenía trabajo. Mm. Yo no tenía trabajo, porque no se producía inteligencia, y lo poco que la posibilidad era que la produjéramos nosotros, las compañías que 601, 602, hablo de las fuerzas que estaban sobre, fuerzas terrestres que estaban en el terreno, Sí. saliendo a la profundidad, cruzando nuestra propia línea. Entonces yo S2, S3 era, eh, por Dios, uno se pone viejo, ya no piensa de corrido. Eh, el Operaciones. capitán Durán, sí, sí, pero Mm. siempre el Pato Durán, capitán Durán, de ingenieros. El S4 era el que murió, bueno, no, en realidad su auxiliar murió, pues. El S4 era Pastor de la Serna, capitán de la Serna, de ingenieros Ujú. también. Y lo tenía ahí de auxiliar, que estaba en una de las secciones, al teniente primero Márquez, que muere en la
primeras acciones, en el primer Sí. combate. Así que esto era una plana mayor con 3 secciones de asalto, una pequeña manifestación de logística, que era, ya te digo, muy simple, y se agregó en ese momento a la compañía de comandos, todos éramos comandos, un pequeño grupo de especialistas en blowpipe. Blowpipe es un cohete tierra-aire para emboscadas aéreas, a órdenes también de un oficial, Carlos Terrado, que después fue general, ingeniero militar, especialista en temas nucleares. La vida después lo manifestó como un hombre de enorme valía, no solo como militar, para los argentinos. Tuvo muchos años y todavía está involucrado en temas nucleares. Decía, Carlos Terrado era teniente primero y fue agregado a la compañía con dos armas de estas, con suboficiales y un par de soldados, con lo que serían sus tripulaciones. Entiendo. Esto era la compañía. Esta era la 602. La 601 era un poquito más fuerte, digo, en apoyos, pero más o menos parecido a esto. Parecía la misma orgánica. Sí. Y la 601 Sí. ya estaba en las islas desde hace varios días antes. Sí, ya en la primera semana de abril ya se dispuso el cruce de la 601, que en realidad no era orgánica todavía como compañía de comandos, pero sí estaba como un equipo especial de comandos en la Escuela de Infantería. Así que lo único que hizo fue adecuar su estructura orgánica, y ahí cruzaron a las islas a la semana siguiente. Sí. Sí. Entiendo. Esa estaba a órdenes del mayor Castañeto, también otro hombre de enorme valor profesional y humano. Entonces, lo lindo es, a la vuelta de la vida, guardar este afecto profesional por todos. Obvio. Por decirte, también uno, cuando piensa en los soldados, es tremendo, los oficiales tan jóvenes, nosotros, yo era de los viejos, los capitanes éramos viejos, ya teníamos 30 años, 30 pero años. los tenientes tenían, los cabos tenían 17, 18, 20 años, sargentos 25, Sí. Y bueno, y acá quiero hacer también un pequeño homenaje a los oficiales más antiguos y los suboficiales. Por ahí no había tantos suboficiales muy antiguos por las estructuras de las unidades, pero sí en términos de conducción, los estados mayores ya tienen tenientes coroneles, coronelas, un general. Cuando la historia se termine de escribir por el derecho, se va a encontrar que ha habido también actos de enorme coraje y valentía en esas jerarquías que desde la juventud uno siempre las mira como si fueran ajenas a la gloria. Pero lo cierto es que ahí no tenés forma de escapar a las circunstancias y a la situación que se plantea. Máxime ahí que los bombardeos eran permanentes. Sí. A la noche tiraba toda la noche la artillería naval, y a las mañanas seguían las artillerías de campaña británicas tirando, haciendo fuego de preparación hacia los combates finales, hacia los que resultaron los asaltos finales. Así que, bueno, me permito decir estas cosas porque Obvio, sí. la misma posibilidad de haberlo vivido puede darme a lo mejor el crédito de decir, puta, este tipo estuvo ahí. Sí, obvio. Entonces, yo creo que cuando se termine de escribir la historia, va también que escribirse un buen capítulo de los liderazgos de esos niveles. Y con decisiones que a veces no gustan ni son las más lucidas, pero tienen una humanidad y una fortaleza extraordinarias. Que me permito también una fuerte defensa de esos niveles de liderazgo que van a terminar de conocerse como en algún caso, o en algunos casos, notables y de enorme, generando enorme respeto.
Justamente ahora que tocaste el tema liderazgo, el jefe de ustedes fue el mayor Aldo Rico. ¿Cómo fue Aldo como jefe de ustedes? Sí, a mí me gusta presentarlo a Rico como eh, el elogio al coraje. Y distingo, algunos dicen, bueno, un soldado ejemplar. Eh, el nieto Rico fue un gran soldado, fue un gran soldado. Pero claro, si uno mira algunas situaciones de su vida fuera de Malvinas, encontrás que ese mismo temperamento lo llevó a situaciones que pueden no haber sido tan recomendables, si se Ujú. quiere, en términos de disciplina, pero si tenemos que precisar su medida del coraje, Sí. es el elogio al coraje, es el hombre que te llena de tranquilidad, que contiene, que te invita a intentar ser valiente. Ese es Rico. De hecho, nosotros creo que si hicimos algo, mucho es porque nos animábamos entre nosotros. Mira, si podemos llegar muchísimo más atrás y pensando en los griegos que nos enseñaron a pensar, sí, Platón en el banquete describe los festejos en el triunfo de Agatón, se juntan a celebrar la tragedia y habla en el banquete, hace el elogio al amor de los soldados. Dice, ¿cómo podría fallarse y hablo de un amor humano Ujú. eh, cuando uno describe la camaradería? De esto estamos hablando. Es el hombre que está al lado tuyo, al que, al que sin que le pidas, le vas a poder agradecer que te salvó la vida. Y él está pensando lo mismo. Él Sí. está pensando lo mismo. Entonces, vuelvo al banquete y ahí Ujú. describe, entran de a uno, hacen hablar a los Pausanias, van entrando todos y hacen el elogio al amor. Pero en ese ambiente, uno dice, ¿cómo podría el soldado en medio, en el fragor del combate, de la batalla, fallarle a la persona amada? Ese hombre que hablábamos, Andrés Ferrero, somos compadres. Él es padrino de Francisco, primero de nuestros chicos. Mira. Con Bersesi, yo soy padrino de su primer hijo. Una hermandad. Sí, por Dios, no, si nos elegimos, pero la circunstancia nos la dio la vida. Ujú. Entonces es tremendo, como el teniente, dejarlo al soldado en la... No, pues es muy difícil hablar de estas cosas fuera de contexto, Sí. en la liviandad de la crítica fácil, Ujú. sin que tiren artillería, bombardeen Sí. las fragatas y no se infiltren los comandos. Así cualquier guapo abre la boca y dice lo que quiere, Obvio. pero te diré que me parece que es distinto, Totalmente de creo. acuerdo. Sí. Sí. Mm. Y lindas palabras, la verdad. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, está. Las misiones propias de los comandos allá en Malvinas, ¿cuáles eran? Sí, te decía que básicamente y desesperadamente lo Ujú. que había que conseguir era un poco de información para producir la inteligencia eh, mínima necesaria para poder tomar decisiones. Ya la aviación de ejército, cuando se produce el desembarco británico en San Carlos, Ujú. empieza a tener serias restricciones para moverse, hasta perder toda posibilidad. La superioridad aérea Sí. era tan estremecedora y definitiva que nuestros helicópteros tuvieron que quedar en tierra. Ujú. Ya en los primeros días de junio no podían prácticamente volar. Entonces había que buscar información y los comandos eran el instrumento
Así que prácticamente después del golpazo inicial del 30, 30, 29, 30, 31, cuando ya pudieron reinfiltrarse hasta Puerto Argentino lo que había quedado de las dos secciones de comando, la de Fernández y la de Ferrero, porque la del capitán Bersesi la perdimos para toda la guerra. En Después Topmalo. supimos de Top Manor House, Sí. Top Manor House. De ellos después supimos, pero nunca los pudimos recuperar. El resto, cuando se rearmó, bueno, a partir, te diría, no sé, sería el primero. Empezamos a salir prácticamente todas las noches, no hubo una sola noche que no saliéramos. Infiltraciones serían. Las infiltraciones técnicamente tenés Ujú. que cruzar la primera línea del dispositivo enemigo. Lo que sí tenemos claro es que Sí. nosotros salíamos por nuestras propias tropas. Ahí había un esfuerzo de coordinación para que no nos matáramos entre nosotros. Sí. Salíamos y nos poníamos y avanzábamos hasta posiciones de emboscada, golpe de mano. Hay un promedio, estoy tratando de recordar, creo que en el año 2000, a los 20 años, casi 2002, haber sido los 20 años de Malvinas, el Instituto Geográfico Nación sacó un pequeño mapa con las operaciones de comando y habla de acciones completas, y hay cerca de 100 acciones. Wow. Desde el movimiento de fracciones hasta las acciones que fueron de empeñamiento directo con el enemigo, con el británico. Así que nosotros a partir del momento, hablo de la 602, que pudimos reconformar las secciones que habían sufrido las primeras bajas en esos combates de fin de mayo, Sí. empezamos a salir todas las noches. Y salir, durante el día descansábamos un poco, ya te digo, emboscadas, golpes de mano, exploración, limitadas a una situación que ya se había terminado de configurar. Los británicos avanzaban por la línea de las alturas Rivadavia, que es una dorsal que cruza todas las islas hacia Puerto Argentino desde San Carlos, y bueno, allí, de hecho, el combate del 10 de junio, donde muere Cisneros y Acosta, ¿qué pasó? Nosotros cruzamos nuestras propias líneas, hicimos una posición de emboscada adelante 2 hermanas, y los ingleses ya estaban a esa altura, con lo cual a la noche, no sé si eran las 12, 1:30, 2, no recuerdo bien, creo que Rivas se mueve discretísimamente para alertarlo a Ferrero o a Rico que había visto movimientos y estaban los ingleses ahí. Bueno, alcanzó, creo que no alcanzó a terminar la frase, y se desató un combate, para colmo, con munición trazante. No es difícil comparar con el infierno, y es muy difícil de explicar o de describir esa situación. Entiendo. O sea que los estaban Pero esperando a bueno, ustedes. nosotros entramos, estábamos confiados ya en la actitud y en posición de emboscada, y ahí, bueno, que pudimos desprendernos, porque la artillería empezó a instancias de Rico, con una coordinación que se había hecho previa, empezó a tirar encima nuestro. La única manera de defenderse. Con el riesgo que esto implicaba, pero si no, no hubiéramos podido desprendernos. Y en esa noche murieron Ramón Acosta y Cisneros, los dos suboficiales. Acosta más grande. Gendarmería. El perro Cisneros tenía 26, 27 años. Dos almas tremendas para proporcionarse dentro de dos soldados extraordinarios. Y de eso estuvo lleno, la guerra estuvo lleno. ¿Algún acto de cobardía? También, también, pero si no... Bueno, pero, muchos dicen que en realidad el que te dice que no tuvo miedo está mintiendo, que la cosa es superar ese miedo.
Sí, 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 pareciera que sí. Sí. Y ese combate del 9 de junio, donde caen nuestros dos héroes, cuando ustedes se logran replegar, eh, que me dijiste que fue gracias al apoyo de fuego de artillería, ¿tuvieron algunos heridos más o fueron solamente las únicas dos bajas? No, 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 afortunadamente nos pudimos desprender, lo que sí, y fue realmente doloroso, no pudimos traer los cuerpos, Quedaron porque si ahí. hubiera sido, claro, si hubiera sido un poco menos comprometida la situación, eh, hubiéramos podido intentarlo, pero no, desgraciadamente Imposible. no, no pudimos. Y ahí cae herido también el teniente Visoso Pose, ¿no? Que estaba con el perro. Sí, bueno, lo de Visoso se ha escrito porque es un lindo homenaje a la interioridad de un soldado, porque es primero Visoso quien dice que la Virgen le dio una buena mano. Es cierto, intentan rematarlo, él tenía un rosario colgado Ujú. y hay una munición que En la queda cuenta del soldada. Rosario, sí. Alguien que me explique cómo en el hierro caliente se suelda Sí, no, es increíble. la cuenta de Rosario. Así que El manto de la Virgen. lo mejor de esto no es solo el heroísmo y la valentía de Visoso, que Ujú. el tipo estuvo a la altura de las circunstancias, sino la manifestación de la fe Ujú. en la vida de los soldados, que sin esta vida interior hubiera sido penoso. Bueno, yo creo que no hay mucho espacio para la valentía, porque yo te digo, creo que son estos dos componentes los que te ayudan a estar un poquito más tranquilo y seguro. Ujú. Primero, la necesidad de no fallarle a tu amigo, porque sabes que él no te va a fallar. Y segundo, que Tata Dios ya ha dispuesto que te va a cuidar, y si necesita llamarte, bueno, no vale patalear. Ujú. Así Eso. que esto da enorme tranquilidad. Y realmente esta linda anécdota de Visoso Pose y su rosario es la expresión más linda y más fuerte de que ahí estaba Tata Dios con la Virgen cuidándonos. Y En encima esto después, pienso sí. que enfrente los británicos también eran dueños de su vida interior, el soldado tiene también interior. Si no, por supuesto, uno se malacostumbra. Ujú. En las películas, en el cine, normalmente están llenas de heroísmos, eh, a manos bueno, quiere decir que el entrenamiento es un factor enorme, Sí. porque los comandos tenemos una, un moto, una leyenda que es entrenamiento duro, combate fácil. Y hay mucho de esto. Ujú. Si sos Aragán en el entrenamiento, el Lo, combate es duro, lo pagá es después. el combate duro. Pero cuando entrenás duro, porque de lo que se trata es de dar técnicas, habilidades y destrezas. Y acá hay una Ujú. repetición que te permite incorporar estas habilidades. Insisto, técnicas o destrezas. Pero eso te da solo Ujú. valentía física. Y la valentía física es nada Ujú. al lado de la valentía moral. Exacto. Porque esto es valentía moral para dar una orden. Ayer pensaba, estaba releyendo algo, eh, en el diario, se cumplía algún aniversario. Ujú. Perdón que haga una pequeña digresión si vale. Sí, sí, obvio. Ayer leía porque 20 de septiembre se cumplían no sé cuántos años de la operación Garden Market Garden, pues en Sí, realidad, que es, y la famosa frase, un puente demasiado lejos, que Attenborough lo llevó al cine. sí. Ahí leyendo el segundo de ese primer cuerpo de paracaidistas, era un británico emblemático, fue Culpable. marido de Daphne du Maurier, que escritor, y entonces estaba pensando casualmente esto.
los que tuvimos una vista de cine que tiene 30 años o 40 años, lindísimo, un puente oceánico, porque aparte, si fuera solo esto, y ahí hablaba de los egos, y que la operación termina fracasando, entre otras cosas, por los egos de los comandantes. Y estábamos charlando de algo lindo e importante, que era el tema de la valentía moral. La valentía física es un problema de estímulo y respuesta. Hasta ahí, si entrenás bien, vas a tener buenas respuestas y vas a sacar buenos soldados. Pero esto no alcanza. No alcanza. Necesitas gente con valentía moral para tomar decisiones. Valentía moral que tiene Ferrero cuando le dice a su amigo de toda la vida, te quedás acá con Viltes y te voy a volver a buscar. Es tremendo. A su amigo, a quien a su mujer le había prometido que se lo iba a devolver vivo, y lo estaba dejando. Valentía moral extraordinaria. Y después cumplió su palabra. Y volvimos todos. Fuimos a buscarlo y volvimos. Por eso, el tema de la valentía física es relativamente más sencilla. Es estímulos correctos, adecuados a la respuesta que uno busca, y saca un buen o un gran combatiente, en términos convencionales o en términos de fuerzas especiales. Pero la valentía moral es un proceso infinitamente más complejo, más largo, más costoso y más infrecuente. No todos los líderes alcanzan esta medida de valentía moral que se necesita para la conducción en situaciones críticas. ¿Te parece? Y hablando sobre este tema, ¿vos te tocó durante la guerra dar una orden que te costó darla? No, yo tuve la suerte de que fui indio de lanza. Tenía el grado de capitán, pero fui indio de lanza, porque como te contaba, como no pude trabajar de oficial de inteligencia, Sí. no me iba a quedar en Puerto Argentino, así que me sumé a la sección de Ferrero. Así que él era el jefe y yo el soldado raso. Cumplí órdenes. Después en la vida sí me... Ha tocado. En la vida militar sí, pero ahí en la guerra no. Y te quería hacer una pregunta. Cuando ustedes empiezan transcurren los días y empiezan a notar las bajas propias de la compañía, ya que hablamos que fue un grupo muy unido, muy conocido, ¿cómo impacta eso en la voluntad del soldado? Sí, esto tiene la guerra. El dolor va creciendo, porque al principio son muertos referidos en la medida que uno tiene alguna idea, estaba acá, fulanito. Pero después la muerte se hace más cercana. Son muertos conocidos. Primero hablás, muertos argentinos. Después son muertos conocidos. Y finalmente son los muertos queridos. Es el perro Cisneros que muere al lado tuyo. Es tremendo. El dolor crece. Entonces, me parece que hay que reforzar los remedios, hay que ampliar las dosis, hay que reforzar las dosis. Supongo que más Padre Nuestro y mayor convicción y seguridad que el que está al lado tuyo está atado por la misma cuerda y te va a sacar de cualquier problema. Sí, mientras más duro, más fuerte tiene que ser esto, me parece. No, te entiendo. Sí, pues me imagino que no, obviamente no debe ser fácil poder sobrellevarlo. No. Y los últimos días de la guerra, ¿dónde los encuentran ustedes? Cuando ya se caen las primeras alturas, Harry, dos hermanos. Y nosotros, la noche del 13 o del 12, del 13, la noche del 13, la noche previa a la capitulación, Sí. Rico
y también Castañeto, ya estábamos juntos en Puerto Argentino. Y fuera de lo que había sido la base nuestra en el gimnasio, La Halconera. en la Halconera. Estamos fuera y se diseña una operación para cruzar del otro lado de la bahía de Península de Freycinet, Sí. donde estaban los tanques de combustible, para tratar de hacer un pequeño bloqueo para evitar el ingreso sobre Puerto Argentino. Y inicialmente estábamos destacados dos, porque nosotros teníamos que hacer pie primero para después mover. Había un barquito, el Forest, un buque local, chiquito, que lo operaba la prefectura naval. Íbamos a cruzar nosotros dos con Guglielmone. Guglielmone, un año más chico que nosotros, era teniente primero. Y a eso de las 11, 12 de la noche, Rico cambia el diseño de la acción, de la operación, y definen con Castañeto que cruzábamos todos. Y amanecimos, el 14, amanecimos del otro lado, donde había emplazado un grupo de artillería de defensa aérea. Sí. Y ahí participamos de los combates finales, participamos, siendo objeto de los bombardeos más duros de la artillería de campaña sobre las afueras. Y ahí recuerdo que mueren 1 o 2 soldados de la batería de defensa aérea que fueron agregados a la compañía nuestra de comandos para mover algo de munición. Y nos tomó la madrugada del 14 en esas circunstancias, y cuando se aclaró un poco la situación a mitad de mañana, el mismo Forrest nos reintrodujo al pueblo, a la ciudad, a Puerto Argentino, y ahí ya... ¿Ya estaba el alto el fuego, ya estaba producido? Sí, en realidad fue confuso durante algunas horas, sí. Pero ya el mediodía estaba protocolizado y ya estábamos todos en claro. Veíamos el repliegue bien ordenado de algunas unidades, BIM 5 y lo que quedaban de las unidades que habían sido diezmadas, particularmente el Regimiento 7. El Regimiento 7 tuvo 37 muertos y decenas de heridos. Ese porcentaje de bajas es extraordinario. Entonces, cuando hablan del soldado argentino, y a la tarde ya la policía militar británica empezó a tomar el control del pueblo, y en una de estas acciones sobre el caserío llegaron hasta la base nuestra, pidieron identificar el liderazgo que estaba Rico ahí, quién estaba a cargo, y dispusieron que los oficiales permaneciéramos con armas cortas, podíamos quedar armados, y el resto, si había soldados, pero si los oficiales, entregar su armamento. Y nosotros mantuvimos nuestro armamento hasta el día siguiente, que nos movilizaron a todos hacia la zona del aeropuerto, y ahí ya se produjo se empezó a dividir la gente que iba a quedar en el campo de prisioneros, y el resto, que básicamente tropas donde había muchos soldados, fueran para los últimos movimientos del Bahía Paraíso para volver al continente. Yo quedé, había una pequeña partida de británicos que hacían esta diferenciación, usted sí, usted no sé, yo quedé al campo de prisioneros. Y estuve en San Carlos ¿Por ser comando? algunos días. ¿Solo por ser comando? No, yo nunca dije que era comando, pero bueno, no sé si estos tipos cómo hacían, pero lo cierto es que todos los que éramos comando, quedaron todos. Bueno, sí, y ahí en un helicóptero nos movieron o en helicópteros nos movieron al campo de prisioneros de San Carlos.
El resto quedó en el aeropuerto, que era una zona de reunión, hasta un par de días después que empezaron a moverse para, para el traslado, transporte al continente. Y yo estuve en el campo prisionero de San Carlos hasta el 18, 19. Teníamos una pequeña radio, escuchábamos, y Rico dispuso que yo fuera evacuado a través de la Cruz Roja Internacional. Yo había tenido un tema de congelamiento en el Aconcagua en una ascensión unos meses antes y todavía me habían amputado algunas falanges de los dos pies, Sí. con lo cual era evidente si mirabas esto que tenía algún problemita. Con lo cual Rico dijo, es importante que alguien esté en el continente para aclarar la situación, porque ellos no tenían más información que Sí. controvertida, contradictoria, confusa, por lo menos para poder pintar la carta a esa fecha, 18, 19, 20 de junio, que era. Y efectivamente, unas horas después, a través de los británicos me pusieron con algún funcionario en el lugar de Cruz Roja y me dieron el pase al Uganda, que era buque hospital, para después moverme. Lo cierto es que pasé la noche, creo que fue el 19 o el 20, en la Intrépida, que era un buque británico, y al día siguiente me cambiaron el destino. En vez de ir a Uganda, alcancé a llegar antes que levantara el Bahía Paraíso, que estaba haciendo el último movimiento. Así que volví en el Bahía Paraíso y llegué a Buenos Aires. El Bahía Paraíso llegó a costa en el continente, no sé si en Puerto Belgrano, un poquito más abajo, y ahí en un avión llegué a Buenos Aires y a la mañana siguiente todo a dedo, porque estaba fuera de mi orgánico, era inorgánico. Y a la mañana siguiente llegué a la escuela de infantería, donde me presenté a la conducción de la escuela. Presenté un informe lo más detallado que pude. Había cruzado con lo opuesto mi ropa que habían lavado en la noche esa del Intrépida, y mi cepillo de dientes, que era lo único que había conservado. Y ahí se informó al Estado Mayor y yo al día siguiente empecé mi vuelta a casa, a la Escuela Militar de Montaña. Fue todo Un poco mi vida. muy rápido. Sí. Temas. Sí. Y te hago una pregunta con una visión profesional. Para vos, después de Malvinas, ¿el ejército como institución sacó provecho de las enseñanzas que dejó la guerra? Los primeros años fueron, diría, un tanto complejos para decir, tratar de describir, porque había una necesidad de tomar distancias de todo lo que fuera Malvinas. Pero quiero hacer una referencia de tiempo. Esto fue en el 82. 2 años después, 84, yo creo que 84, yo estaba rindiendo la escuela de guerra. Y la escuela de guerra es una instancia que todavía hoy tiene tal significación que es prácticamente un paso obligado, el intento de estar por sus aulas y alcanzar la capacitación de oficial de Estado Mayor. Era tan significativo que era casi impensable no intentar ir. Así que yo, como tantos de mi generación, y estando ahí, ya encontré que había, o encontramos, que había una mejor disposición. Pero todavía 2 o 3 años después, casos aislados. Recuerdo un profesor que yo estaba en medio de un examen, me identificaba como veterano, me decía, se me acerca y me dice, escriba cualquier cosa. Tiene ya la mejor nota asegurada.
eran casos que te llenaban el alma, Y sí, y porque eran capaces de tener un reconocimiento que no estaba en el ejército todavía. Pero después se acomodó y ya empezó a hablarse de la conjuntez, que es una expresión que todavía hoy, que es la necesidad de la acción conjunta. En la guerra no eran compatibles las frecuencias de los aviones, de las radios de los aviones con los que estábamos en tierra. Tremendo, tremendo. Así sí, que a muchas partir de fallas. ahí, te diría que en la década del 80, avanzada la década del 80 y todos los 90, Ujú. empezó a hablarse muy fuerte de la acción conjunta. Y hoy, sin duda, hoy mismo, hoy la prevalencia del Estado Mayor conjunto Sí, es definida, es notoria, no solo está legitimada por lo que se muestra en el día a día, sino que también está legalizada, porque la ley prevé esta posición, por ejemplo, del jefe del Estado Mayor conjunto, que es el principal asesor y ministro de Defensa del Ejecutivo en términos de... Así que esto se ha trabajado, bueno, y hay también un comando operacional para asegurar la acción militar conjunta en las Fuerzas Armadas. ujú, Bueno, han pasado 40 años. ujú. Hoy te diría que sí, hay enorme experiencia volcada sobre la doctrina, sobre los procedimientos, y hasta te diría para satisfacer exigencias logísticas. Esto es un comando conjunto para hacer la obtención de armamento homologado, de equipamiento. Sí, en esto hay un proceso de ayornamiento extraordinario y las Fuerzas Armadas, a pesar de las limitaciones tan severas, por presupuestos exiguos en una nación que tiene todo exiguo, presupuesto de seguridad, de educación, de salud, si no podríamos nosotros ser o pretender que tuviéramos una situación distinta, pero hecha esta salvedad, diría que en términos profesionales hoy la acción militar conjunta está fuertemente consolidada. Sí, sí, Bien, bien, fundamental, importante. sí. Y bueno, la verdad que en este ratito nos contaste bastante tu historia y la verdad que estoy agradecido y me sentí muy a gusto de poder charlar estos minutos con vos. No, Matías, déjame decirte cómo empecé. El agradecimiento es mío, es nuestro, porque lo que ustedes hacen es extraordinario. Y me decías que estás con un público que puede estar escuchándote o escuchándonos. Agradecerles también a ellos que son capaces de parar un momento de su día para hablar, para escuchar estas cosas tan importantes para la nación, para la vida de los argentinos. Eh, Nadie podrá hacer jamás una defensa de las guerras. Las guerras son siempre feas. Ujú. Digo defensa en términos, porque si hubiera la posibilidad de no hacerlas, bueno, te firmo ya. Sí, Pero desgraciadamente se necesitan profesionales muy bien entrenados, eh, fuertemente capacitados y muy acompañados por la nación institucionalizada en sus leyes, en sus posibilidades formales y también en el intangible, que es el acompañamiento de la sociedad a sus Fuerzas Armadas. Lo militar tiene una dificultad evidente, que es una rareza. ujú. Tomás 10 argentinos y un militar te da, no sé, el 0, de esos 10 argentinos que ha hecho un juramento de entregar la vida por la patria. Esto no es una pose. Convengamos, te pido que me des por lo menos la derecha, porque es rarísimo. Sí, que es Es rarísimo. rarísimo. Y si está Sí, bien entrenado, no te quepa la menor duda se lo hace, que en el momento de la prueba lo cumple. va a cumplir, va a dar la vida por la patria. Ujú. ¿Mm? La verdad que muy lindas palabras para darle un cierre final. Así que bueno, te vuelvo a agradecer por tu tiempo y estamos en contacto. Matías, estamos en contacto. Enorme abrazo y muchísimas gracias de vuelta. Te mando- Dios te bendiga y nos bendiga a todos los argentinos para
para ser buenos hoy y amanecer mejores mañana. Amanecer Muchísimas mejores gracias. mañana. Es- Yo, viejo, enorme abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Chao, Matías. Muchas gracias.